Manuel Dorantes de México creció anhelando el amor de un padre y el abrazo de un padre, pues nunca tuvo uno a su lado mientras crecía. De manera que con un gran vacío de amor se convirtió en un joven tímido e inseguro que buscó refugio en un estilo de vida que lo condujo a las puertas de la misma muerte. Aquí para ustedes su dramática historia. Decidí suicidar. De los gritos del dolor llevaron al hospital. Manuel Dorantes de México creció en medio de una gran soledad, carente de afecto y de cuidado. Nací en una familia pobre. Mi mamá trabajaba de sirvienta y pues no había mucho tiempo para esa relación madre-hijo. Mi mamá me dijo que mi papá había muerto. Su ausencia en mi infancia me marcó mucho. Siempre anhelé que mi papá me cargara en sus brazos, que me dijera que me amaba. Fui un niño muy inseguro, un niño que no le gustaba socializar. Le tenía mucho miedo a muchas cosas. A la edad de 5 años, tuvo que ir a vivir con su hermana mayor. Y por esos problemas económicos tuvimos que irnos a vivir a casa de mi hermana la mayor, que ya estaba casada. Su esposo tenía sobrinos y en una de esas ocasiones uno de ellos empezó a jugar conmigo. Pero de repente ese juego ya se tornó en caricias y después empezó a abusar de mí. Por mucho tiempo lo hizo y provocó mucho dolor físico, pero también mucho miedo, mucho terror. Simplemente me decían que no fuera a decirle a nadie, que porque si no mi mamá me iba a pegar. Y efectivamente ese fue el pensamiento que yo todo el tiempo tuve. Me volví un niño retraído, no me gustaba socializar. Dentro de mí fue creciendo mucho coraje, mucho resentimiento, mucho odio hacia esas personas. Hacia mi madre, yo sentía que ella era parte de lo que me sucedía por la ausencia. Y así, en medio de este dolor y abandono, Manuel creció. Por primera vez tuve un grupo de amigos. No había quien en mi casa estuviera conmigo, entonces yo podía salirme todo el día de mi casa y estar en las casas de mis amigos. Y en una de esas tantas fiestas, sus amigos lo indujeron a un terrible vicio. Fue la primera ocasión en que me emborraché y me di cuenta que el alcohol producía un efecto en mí, un efecto desinhibidor. Se iba ese sentimiento de inferioridad, se iba ese miedo a relacionarme con las demás personas, con las mujeres, porque las mujeres me causaban temor. La seguridad que el alcohol le brindaba le ayudó a iniciar una relación amorosa. Bueno, nos hicimos novios y después esa persona me dijo que no, pues que estaba enamorada de otra persona y que iba a tener una relación con otra persona. Entonces me di cuenta que a lo mejor no era lo suficientemente, digamos, hombre para poder entablar una relación con una mujer. Me sentía solo, me sentía que no valía nada. Esta desilusión amorosa fue un duro golpe para Manuel, quien devastado y confundido pensaría en lo peor. Y decidí suicidarme. De los gritos del dolor, los vecinos me fueron a buscar a casa y me llevaron al hospital. ¿Qué hiciste, Manuel? Ayúdame. Los médicos lograron salvar a Manuel. Sin embargo, después de esta dura experiencia, él se hundió aún más en el alcohol y en otras perversiones. En una ocasión terminé tirado en la calle, había hecho mis necesidades ahí tirado. Y entonces me di cuenta de que la situación se estaba agravando. Me di cuenta de que ese estilo de vida me estaba llevando como a un despeñadero, a un lugar sin salida. Una vez que tomaba alcohol era muy fácil socializar, muy fácil acercarme a alguien y hacerle proposiciones sexuales. Pero ese estilo de vida pronto le pasaría la factura y la salud de Manuel comenzó a deteriorarse seriamente y él decidió realizarse exámenes médicos, los cuales revelaron que había contraído VIH. Pues mi vida ya no tenía un sentido para mí, no tenía un valor. El hecho de que yo saliera contagiado no me preocupaba en lo más mínimo. Pero en poco tiempo, el VIH trajo múltiples consecuencias en la salud de Manuel. Detectaron que era tuberculosis intestinal.
y me retiraron ese tramo de intestino. Se me llenaron de agua los pulmones. Empecé a tener fiebres muy altas y pasé del estadio de la fase 3 de infección por VIH a la parte de SIDA, que ya es la declaración de la enfermedad. Estuve 7 meses internado de manera continua y entonces se empezó a agravar cada vez más mi estado de salud. Era evidente que la vida de Manuel tocaba fondo y era muy poca la esperanza que los médicos le brindaban. Yo sentía que me moría, sentía la muerte muy cercana. Y en ese momento empecé a ver mi vida en retrospectiva. Empecé a ver todas las cosas que yo había hecho, todas las cosas también que no había hecho, empezaron a estar presentes en mi mente. En ese momento me di cuenta que mi vida había sido una vida sin sentido, una vida vacía. En ese momento de angustia, Manuel comenzó a pensar en una persona en la cual nunca antes se había interesado. Yo no tenía un concepto de Dios, pero en ese momento estaba a un lado mi mamá y yo le pedí ayuda, le dije, mamá, ayúdame. Sabía que ella podía en algún momento pedirle a Dios porque ella sí creía en Dios, yo no. Pero cuando ella me dijo, solamente Dios te puede ayudar, tuve que voltear y decir, Dios, si existes, ayúdame. Le dije, ayúdame, regálame un día, regálame unas horas, regálame un tiempo para que yo haga algo que valga la pena, algo por lo cual yo me pueda morir y pueda decir valió la pena estar vivo. En ese momento yo perdí la conciencia. Y sin poder explicar lo sucedido en ese momento de inconsciencia de algo, Manuel estaba muy seguro. Y desperté varios días después, pero cuando desperté yo me sentía rodeado de una presencia. Me sentía amado, me sentía valioso, sentía que alguien o algo me rodeaba. Y lo que pensé inmediatamente fue, es Dios. A partir de ese momento empecé a tener conciencia de Dios. A partir de ese momento todo lo que yo pensaba o hacía lo relacionaba con Dios. Y a partir de ese momento los síntomas poco a poco, de manera gradual, empezaron a desaparecer. De estar ya en la fase terminal de SIDA, de manera sorprendente, mi salud empezó a mejorar. Cuando el doctor se reunió con la familia de Manuel, les dijo, es un milagro que esté vivo y que esté mejorando. Fue una sensación de mucha alegría, porque sabía que Dios había escuchado y que podía sentir su presencia. Esa presencia me daba paz, esa presencia me daba alegría y empecé a querer conocer más de Dios. Días después, Manuel asistió a una iglesia cristiana y allí recibió la invitación para entregar su vida a Cristo. Yo había tenido un encuentro con Dios y sabía que ese era lo que necesitaba, que era el siguiente paso. Levanté la mano y dije, yo deseo pedirle a Jesús que entre en mi corazón. En ese momento hice esta oración. Le dije, Señor Jesús, perdóname por toda la vida que yo llevé, por todo lo que hice contra mi cuerpo, y te pido que entres en mi corazón. Le dije, te acepto como mi único y suficiente Salvador, porque ya estoy experimentando lo que tú haces con aquellos que te buscan. Y después de haber entregado su vida a Cristo, los cambios en la vida de Manuel fueron sorprendentes. Y otra cosa que también me sorprendió bastante fue que todos esos deseos sexuales, ese deseo por el alcohol, esa atracción hacia los hombres, de sentirme culpable, de sentirme una basura, habían desaparecido por completo. Y hoy estoy felizmente casado. Mi esposa goza de muy buena salud. Bueno, nos amamos profundamente. Si Cristo no me hubiera rescatado, el día de hoy estuviera muerto y perdido por completo. Para todas aquellas personas que están viviendo una situación desesperada, Manuel tiene un importante mensaje. Dios siempre está esperando. Dios siempre está ahí al pendiente de nosotros. Él responde. Manuel está agradecido con Dios por la nueva vida que le ha dado. Sé que con nada puedo pagar lo que Él hizo por mí. Él me regresó la vida nuevamente. Todo lo que hago en la iglesia, con mi familia, en mi vida personal, ayudando a otros, lo hago por amor a Él. Y sobre todo que hoy puedo vivir en paz con el pasado, puedo vivir en paz con el presente y tengo también muchas expectativas del futuro.